Vamos a presentar algunos conceptos de estructuras livianas de acero conformadas por hierro liso, estructuras de filigrana en nuestro medio, algunos aspectos que tienen que ver con el enfoque reglamentario y sobre el final de este encuentro, que es bastante breve, haremos un comentario de una estructura que tuvo un colapso por patologías o mal diseño, fundamentalmente no por la importancia de ese colapso, porque afortunadamente no hubo pérdida de vidas, sino, sí un daño económico, sino por que esa mala práctica es muy frecuente en nuestro medio. Entonces, como una medida de que ustedes puedan, los colegas más jóvenes que están comenzando a transitar su carrera, tener un aviso de advertencia de algo que lamentablemente ocurre con cierta frecuencia. Podemos definir a estas estructuras por su configuración y también porque con un peso reducido permiten salvar luzas medias, con cargas de peso propio limitadas y aptas para sobrecargas bajas. Tenemos secciones rectangulares con perfiles conformados por hierro redondo, habitualmente es acero liso. Podría ser conformado si es acero ennervurado apto para ser soldado, diagonales y montantes con igual material, o bien los cordones pueden ser con hierro ángulo de alas iguales, ¿sí? Acero laminado, y los restantes elementos, como hemos mencionado, hierro redondo. Acá se puede observar una estructura de este tipo en la etapa constructiva, que se están levantando cada uno de los pórticos, columnas y arcos, que pueden tener o no tensores, y los elementos complementarios, correas y elementos de rigidización espacial. Normalmente los techos son cubiertas parabólicas o con forma de círculo, de sección rectangular. Las columnas son igualmente de sección rectangular, B por H, con ambas caras, lateral y superior, empresilladas, conformando un elemento compuesto, tanto la columna misma de apoyo como el arco. Como mencioné, el arco puede tener tensores o carecer de ellos. La pregunta es cuándo colocamos tensores, cuándo nos conviene. Bueno, el tensor es un elemento que va a ser muy útil cuando tenemos cargas simétricas D más L relevantes. Básicamente cuando tenemos D más LR, que son las sobrecargas sobre cubiertas relevantes. Esto pasa normalmente en las zonas de nuestro país donde las nevadas son frecuentes. Con respecto a qué pasa bajo la acción del viento el tensor no es un elemento que aporte, por las razones que expondremos en un ratito más. Acá hay un esquema en planta, de frente contra frente y corte. En este caso sí hay un tensor. El arco se define por la flecha F, la altura por las columnas H, de la altura de las columnas, y el ancho es B. En el dibujo de la izquierda faltarían en realidad rigidizar los vanos internos para configurar la rigidización espacial completa. No es correcto lo que vemos. La directriz del arco suele ser circular o parabólica. Para directrices circulares tenemos las siguientes relaciones geométricas. A partir de la longitud L, la flecha F y el radio R, podemos establecer las ecuaciones correspondientes para cualquier valor de φ0, obtener las coordenadas. Conocido la longitud y la flecha, podemos determinar el radio, y en función del mismo podemos luego establecer las ordenadas y sub x para cualquier valor de x. Como secciones transversales hay múltiples naturalmente,
Acá presentamos solo algunas. Normalmente estas estructuras, cuando están conformadas las diagonales y montantes por hierro redondo, tienen una particularidad, que no es que se cortan y se suelda cada barrita, sino que se les da continuidad mediante un doblez y una soldadura particular en la zona de unión de la diagonal con el cordón. Como materiales se utilizan barras de acero de sección circular maciza, perfiles de ángulo de alas iguales o perfiles T laminados en caliente, y también barras de acero de sección circular maciza nervurada. Las barras de acero conformadas, de acero de dureza natural soldables, según la norma IRAM-IAS U500-207, deben llevar laminada en su superficie conforme lo establece la misma, para identificarla, la designación 420S. Los aceros a utilizar para las barras circulares son: lo más frecuente, barras lisas de acero AL22 o AL24, eventualmente barras de acero nervurado ADN 420S. Si utilizamos este último acero, se limita la tensión de fluencia a 400 megapascales para garantizar una redistribución de tensiones en la zona de nudos. Los dos primeros, o sea, lo más frecuente es acero liso, y de las calidades más frecuentes son AL22 y AL24. Como mencionamos, el reglamento de aplicación para este tipo de estructuras es el 308-2007. Surge a partir de que hay unas ciertas especificaciones particulares que no serían adecuadamente cubiertas por el 301-2005. Es de aplicación a ciertos tipos estructurales como cordones y planos de celosía formadas por barras de acero de sección circular maciza, llamadas, como mencioné, habitualmente de filigrana. Acá tenemos la tapa de lo que es el reglamento mismo, a la izquierda, y a la derecha la sección de comentarios del citado reglamento. Las propiedades del acero: tenemos módulo de elasticidad longitudinal E, módulo de elasticidad transversal G, coeficiente de Poisson en periodo elástico mu, coeficiente de dilatación térmica alfa y peso específico gamma. No hay ninguna novedad respecto de estas variables cómo se indican o cuantifican en los restantes reglamentos de 301, 302, etc. Son frecuentes los problemas en este tipo de estructuras de fallas en las uniones soldadas y de fisuración de barras producidas por la utilización, lamentablemente muy habitual, de barras conformadas de acero no soldable. Sobre el final de la charla de hoy vamos a presentar un caso de patología con este tipo de construcción, que es también bastante común, esa mala praxis. Normalmente se utiliza por razones de sencillez en las uniones y esbelteces de barras de acero liso. Las uniones se materializan en general mediante bridas, que son marcos de hierro ángulo enfrentadas y abulonadas. Como antecedente reglamentario existe la recomendación 303 del año 91 en los capítulos 5 y 6. En las barras que tengan sección circular maciza, cuando trabajen como tensores, como marcamos en rojo, es importante, para que puedan tener la capacidad de tomar solicitaciones de tracción apenas la estructura comienza a deformarse, tensarlas adecuadamente. Para ello utilizaremos manguitos roscados, torniquetes o tuercas para regular que la barra quede perfectamente recta y en tensión previo a la entrada de cargas. En cuanto a los parámetros seccionales, tenemos los momentos de inercia de las secciones armadas, se pueden calcular por el teorema de Steiner. Si los cordones son barras de sección circular, habitualmente son de igual sección las 4, se pueden despreciar los momentos de inercia propios de las barras y en tal caso tendríamos las siguientes expresiones que plantea el código. Si fueran iguales, el momento de inercia respecto del eje X sería 4 veces AG1, la sección de una barra, por h sobre 2 al cuadrado.
en la dirección respecto del eje X. Respecto del eje Y sería 4 veces AG1 por B sobre 2 al cuadrado. Acá hay unas ayudas que permite el mismo reglamento para determinar estas variables. Simplemente estamos aplicando Steiner. El radio de giro es la raíz del momento de inercia sobre el área, así que es muy fácil de obtener. Hay ciertas relaciones geométricas y esbelteces límites que debemos respetar para lograr que las ecuaciones de diseño trabajen correctamente. Las barras armadas deberían cumplir con estas relaciones geométricas y esbelteces límites. Para elementos rectos solicitados a flexión, simplemente apoyados, el cociente entre la luz y la altura de la viga menor que 35. Y para continuos, el cociente entre la luz y la altura menor que 45. Para elementos rectos comprimidos o flexocomprimidos principales, lambda m, la esbeltez modificada menor que 150. Para elementos curvos de pequeña curvatura, muy utilizados, arcos flexocomprimidos como el de la foto, para cualquier tipo de apoyo tenemos que la relación entre la luz y la flecha ser mayor que de 10, la relación entre la luz y la altura del arco menor que 55, la relación entre la luz y el radio de giro respecto de X, como vimos, menor que 110, y el lambda modificado menor que 150. Debemos cumplimentar con todas las exigencias mencionadas. En cuanto a elementos de sección rectangular, triangular o T sometidos a solicitaciones de compresión, flexión o flexocompresión o torsión o combinación, para elementos rectos, B debe ser mayor que H sobre 2 y B a su vez mayor que LB, la distancia entre puntos de arrastramiento contra el desplazamiento lateral, dividido 75. Para elementos curvos, que sería el caso anterior que vimos de arco, B, el ancho del arco, ser mayor o igual que la altura sobre 2 y mayor o igual que la distancia entre puntos de arrastramiento lateral LB sobre 110. Y para elementos de sección rectangular o triangular sometidos a tracción, el cociente de la luz sobre el radio de giro mínimo ser menor que 300. Esto lo habíamos estipulado para otras formas estructurales de acero para evitar que sean excesivamente deformables durante el transporte y manipuleo. Naturalmente no es de aplicación para barras circulares tipo tensores. Con respecto a la consideración de estados de carga y combinaciones, son estructuras susceptibles de sufrir deformaciones durante la etapa constructiva. Tenemos que estudiar la secuencia de montaje en función de los equipos disponibles en obra y para realizar dicho estudio evaluar que se eviten esfuerzos torsores en elementos no proyectados para ello, que se garantice la estabilidad lateral de elementos planos no arrastrados transversalmente durante el montaje, contemplar la posibilidad de inversión de signo de los esfuerzos de flexión tal que puedan resultar elementos comprimidos en la etapa de montaje no solicitados a tal fin, y evitar la aplicación de cargas concentradas en elementos no proyectados para tales acciones. Imagínense una correa con cordones de 6 milímetros o 8 milímetros, donde el operario esté apoyando, caminando sobre el cordón, lo va a dañar con seguridad. Análisis estructural. En las estructuras hiperestáticas conformadas por barras de sección maciza, solo podemos realizar un análisis estructural elástico, dado que no se pueden formar rótulas plásticas, carece de esa capacidad. En la casi totalidad de los casos, ya veremos algunas fotos, los estados límites críticos para flexión serán el pandeo local de las barras comprimidas o bien el pandeo lateral. Para evaluar la estabilidad adquiere relevancia, como dijimos, la deformación por corte. Para considerar esto se puede modificar el momento de inercia como I sub m es igual al radio de giro modificado por 2 veces AG, donde el radio de giro modificado surge del cociente de K por la luz del elemento comprimido, K son las condiciones de borde, dividido lambda m, la esbeltez modificada de la barra armada.
En cuanto a las barras de eje curvo con pequeña curvatura, arcos, se utilizan frecuentemente dos tipologías: arcos con o sin tensor, biarticulados, arcos con nudos rígidos con o sin tensor. Los arcos son particularmente sensibles a estados de carga asimétricos, por ejemplo carga de nieve asimétrica, por el cual se asocia la compresión en el arco con flexiones que inducen la asimetría de cargas. Y recordemos, el tensor solo trabaja para cargas verticales gravitatorias. ¿Por qué? Porque tienden esas cargas a alejar las cabezas de las columnas y por lo tanto entra en tracción el arco. Cuando digo que es muy sensible a cargas asimétricas, tenemos que recordar, cuando vimos las solicitaciones de cargas de nieve, que había que considerar simetría y asimetría en el estado de carga de nieve. La situación de cargas asimétricas probablemente para estas estructuras constituyan una solicitación o combinación crítica, porque la presencia de esos momentos flectores va a comprometer la estructura si no ha sido considerada en su diseño. Respecto del concepto del arco biarticulado, ¿sí? O con nudos rígidos, una cosa es cómo uno modela la estructura, cómo la carga en el software, la analiza, y otra cosa es cómo se va a construir y se van a materializar la misma. Hace muchos años atrás, cuando era muy joven y comencé a hacer mis primeros proyectos, recuerdo que desarrollando un arco de este tipo, en una zona con nevadas intensas, el planteo que hice fue las columnas empotradas y el arco articulado en las mismas. Cuando trabajaba en una empresa metalúrgica, en la parte de proyecto estructural, de diseño de estructuras metálicas, en oficina técnica. Era uno de los primeros proyectos que desarrollaba en la empresa. Cuando paso al taller y veo cómo lo estaban soldando, cortando y le iban a armar, me doy cuenta de que la unión de la columna con el arco no iba a ser una articulación. De hecho, es bastante complejo lograr esa articulación. Por la metodología de unión con bridas, montaje de las columnas con bridas superiores, montaje del arco con bridas que se vinculan a la columna, ya sea mediante bulones o soldadura, iba a quedar un nudo o rígido o con un grado de restricción al giro importante. Cuando visualizo eso, corrijo el modelo y observo que al corregir el modelo había ya diagonales que no verificaban. En ese caso lo pude subsanar a tiempo. Pero, ¿qué les quiero mencionar con esto? Que cuando uno plantea las condiciones de borde, ya sea en los nudos o en los puntos de apoyo de la estructura metálica con la fundación o con el tronco de columna, tiene que tener claro cómo se va a ejecutar la obra para que luego la condición que planteamos condiga con la forma de ejecutarla, ¿sí? Caso contrario, la estructura no va a trabajar como pensamos, sino como la hemos construido. Entonces tenemos acá una viga arco o arco, el tensor y la columna. Elementos componentes básicos en los cuales el tensor puede en ocasiones no existir. Tenemos a izquierda arco biarticulado con tensor, arco triarticulado con tensor y arco continuo con dintel curvo. Ya les digo, lo más frecuente es por la forma de construir que nos encontremos con un arco continuo, que sería un pórtico con dintel curvo como el de la derecha. Si vamos a plantear en la teoría un arco biarticulado con tensor, especifiquemos en el plano que eso sea una articulación. Si no, estamos cometiendo un error desde del lado de la inseguridad. Respecto de cómo son las bridas, abajo vemos en negro el hierro ángulo que forma la brida y los elementos constituyentes de los cordones soldados a la misma. Bridas enfrentadas.
Acá hay un ejemplo de una foto del arco con bridas apoyado sobre columnas, ¿sí? Y entonces surge naturalmente la visualización, no es la estructura que yo les mencioné, esta es otra, de que esto no es una articulación. Una posibilidad es para hacer, si nosotros hemos modelado el arco con sus cordones correspondientes, diagonales, y las columnas igual, en lugar de como una barra de eje recto, las columnas y una barra de eje curvo, el arco mismo, o una poligonal que lo reemplace, podemos plantear condiciones idealizadas para hacer cálculos numéricos rápidos del grado de momentos flectores a nivel de los empotramientos y en el tramo, para las condiciones de carga desfavorables, 1,2D más 1,6 ds, y hacer un chequeo, un predimensionado de las secciones que probablemente necesitemos. En cuanto a la estabilidad de la estructura, tenemos la estabilidad global de las barras armadas comprimidas y por otro lado, la falla más frecuente, que es la estabilidad local de las barras comprimidas del reticulado. En la foto vemos en amarillo y en rojo fallas locales por succión del viento del cordón inferior, por pérdida de estabilidad local de las barras comprimidas bajo esa situación. Con respecto a la estabilidad global para arcos simétricos con sección transversal constante, con sus apoyos de borde A y B fijos, no desplazables, se puede determinar la longitud de pandeo considerando S, la semilongitud del arco, multiplicándola por el factor K, longitud efectiva, que surge de la tabla. Entonces tenemos en la tabla 321, en función de la relación flecha-luz, arco de 3 articulaciones, 2 articulaciones y arco bien potrado, para diferentes valores de F sobre L, valores de K asociados. Esto está en el mismo reglamento. Esto es para verificar el pandeo en el plano del arco. Siempre debemos considerar que aún en ausencia de cargas asimétricas, por ejemplo, las variaciones de temperatura, pueden generar flexiones en el mismo arco, ¿sí? Para el pandeo fuera del plano tenemos que considerar la distancia entre puntos efectivamente unidos a un sistema de arrastramiento transversal que lleve las cargas a la fundación. En cuanto a la estabilidad local en el plano, para cordones de barras armadas se puede tomar K igual a 1 y para diagonales se puede tomar K igual a 0,85 porque hay un cierto grado de empotramiento de las diagonales en los cordones. Acá vemos una estructura de este tipo con columnas y arcos, con fallas en diferentes sectores por la acción del viento. A la derecha, en la foto, marcada en rojo, vemos algo bastante frecuente. Acero nerburado, que seguramente no tiene la condición de acero soldable, y fallas en las uniones de empalme de las armaduras en la zona de las soldaduras, ¿sí? Donde se fragiliza el acero. Esa es una costumbre o mala costumbre bastante frecuente en nuestro medio. En cuanto al diseño de barras traccionadas, está indicado en el capítulo 4, podemos indicar que la resistencia de diseño de barras rectas a tracción de sección circular maciza que formen parte de cordones o diagonales de barras armadas o sistemas de arrastramiento, o bien tensores de arcos de pequeña curvatura, la resistencia de diseño de la barra circular maciza T sub D es T sub N por el factor de reducción Φt. Φt es 0,9 y T sub N es Fi por Ag. Ag sería el área de la sección, diámetro nominal de la barra. Si la barra es roscada en alguna sección, para vincularla, tendremos que en la zona de rosca tener una sección mayor para que la sección neta sea de este orden, ¿sí?
Entonces, si la regulación de las barras tensores se hace con manguitos roscados y su anclaje se efectúa con barras roscadas, soldadas a la barra maciza, el diámetro nominal de la barra roscada tiene que verificar ser mayor o igual que 1,20 del diámetro de la barra maciza. Con respecto a la resistencia a tracción de perfiles laminados tipo L, que vimos que también pueden ser utilizados, vale lo que oportunamente vimos en el reglamento CIRSOC 301-2005. Evaluando ahora la resistencia a tracción ya no de la barra aislada, sino de la sección armada, o sea, de la barra armada, tenemos la misma ecuación. Tn es igual a Fi por Ag, pero ahora G es la totalidad de las barras, por ejemplo 4. Las diagonales y montantes de las celosías de las barras armadas tienen que ser dimensionadas para la fuerza de compresión requerida P última, resultante de un esfuerzo de corte B último normal al eje de la barra igual a 0,008 de T último. Las diagonales y montantes tienen la función de mantener la rigidez del elemento. El valor de BU surge de la hipótesis de una deformación inicial de esa barra traccionada del orden de la luz sobre 400 con deformada parabólica. Las fuerzas de compresión que surgen en las diagonales y montantes se pueden establecer a partir del conocimiento del paso S y la altura h, de U es BU sobre N, donde N es el número de planos de las diagonales, usualmente 2, seno de alfa, donde alfa es el ángulo entre la barra y la diagonal. 2 para secciones rectangulares. Respecto de los elementos solicitados a compresión axial, se tratan en el capítulo 5 del reglamento citado. Y acá tenemos que hacer un comentario particular. La curva de pandeo que se tomó en el reglamento CIRSOC 301-2005 asume una deformación inicial característica del orden de la luz sobre 1000 del elemento. Adicionalmente se realizó un ajuste experimental para cubrir la respuesta de distintas formas seccionales para pandeo flexional, adoptando un factor de resistencia de 0,85. Pero para barras de sección circular maciza, tenemos que considerar una curva que se corresponda con la naturaleza de este tipo de estructuras que presentan deformaciones iniciales mayores que otras formas seccionales. Y ahí nos encontramos con un inconveniente porque todos los códigos madre de los reglamentos CIRSOC de metálicas son el ISC y el AISI, la escuela americana. Y ellos no utilizan este tipo de elementos estructurales. Entonces, los ingenieros que redactaron en nuestro país con un gran esfuerzo este reglamento, tuvieron que recurrir a otras fuentes y recurrieron al Eurocódigo 3, que incluye las secciones circulares macizas en la curva C de las curvas que presentan, que adopta una deformación inicial efectiva del orden de L sobre 270 asociado con un factor de resistencia Φ igual a 0,9. Estas son las curvas planteadas por el Eurocódigo, 5 en total, con un coeficiente de pandeo kappa y una esbeltez reducida lambda. En particular, la curva C es la que representaría una sección como la que estamos estudiando, sección redonda, maciza, estructura de filigrana. La curva C del Eurocódigo. Para el presente reglamento y con base a lo anterior, se adopta la citada curva con un factor de resistencia menor. Para considerar también la diferencia entre aceros lisos y narburados, dado que las barras de acero liso presentan una mayor confiabilidad de obtener barras efectivamente rectas que los narburados, se adopta una única curva de pandeo, pero se toman dos factores de resistencia distintos. Para aceros lisos 0,85, para aceros conformados o narburados 0,80. La esbeltez K por L sobre R de barras de sección circular maciza debe ser menor que 200. Entonces, la resistencia de diseño a compresión de barras de sección circular maciza, en términos genéricos, la resistencia disponible es igual al factor de reducción Φc por Pn, la resistencia nominal.
Φc para ceros menores que 250 megapascales vale 0,85 y para ceros entre 250 y 400 vale 0,80. Pn es igual a la tensión crítica de pandeo por Ag. ¿Cómo obtenemos la tensión crítica ahora? De una forma diferente de la que veníamos obteniendo para perfiles laminados o tubos estructurales. La tensión crítica surge de un coeficiente kappa por la tensión de fluencia, Fi. Ese coeficiente kappa se expresa como 1 dividido lambda más lambda al cuadrado menos lambda c al cuadrado, y lambda se expresa según esa ecuación en función de lambda c. Lambda c era, como habíamos visto oportunamente, 1 sobre pi por k por L sobre R, radio de giro por Fi sobre raíz de Fi sobre E, y kappa se expresa como 1 dividido lambda más lambda cuadrado menos lambda c cuadrado. Desde el punto de vista práctico, lo que vamos, el radio de giro se puede para este tipo de secciones circulares establecer como d sobre 4. Lo que vamos a hacer desde el punto de vista operativo es trabajar con una tabla. Entonces, una tabla como la que observamos, la tabla 521, donde en función del valor de lambda c, por ejemplo, 0,7, obtenemos el valor de kappa, que sería kappa 0,725. Si lambda c fuera bastante mayor, 1,6, el valor de kappa es bastante menor, 0,284. Y si lambda c fuera muy pequeño, 0,1, el valor de kappa es 1. Son tres valores que he marcado en particular para que ustedes puedan observar la lógica de esta tabla, ¿no? Esta es la finalización de la tabla, entonces determinamos kappa y luego en función de kappa multiplicado por Fi tenemos F crítico, y con F crítico por el área tenemos la P nominal que puede tomar dicha barra. En cuanto a la resistencia de diseño a la compresión, ya no de la barra sola sino de la barra armada, resulta aplicable lo que hemos visto oportunamente para barras armadas del grupo 4 en el apéndice del reglamento 301-2005. En este caso, siempre las barras armadas van a tener dos ejes libres, ¿sí? En caso que sean rectangulares o cuadradas, ¿no? Y en el caso de que sean secciones triangulares, se utiliza solo en algunas zonas con poca intensidad de cargas como correas. No es muy frecuente ni conveniente utilizarlas. La sección de la derecha. Para la verificación del pandeo se va a dimensionar la barra armada incorporando una imperfección geométrica equivalente que se evalúa a través de una deformación inicial accidental E0 que verifica que E0 es mayor o igual que K por L sobre 500 para el dimensionado de las barras de los cordones y E0 mayor que K por L sobre 400 para el dimensionado de las barras diagonales o celosías. Luego las solicitaciones de diseño en las barras de los cordones y en las celosías de enlace se determinan considerando la deformación de la barra armada con el efecto de segundo orden. Cada barra comprimida de la columna armada tiene que ser apta para tomar una solicitación última de compresión que considera la acción exterior mayorada P última y el efecto de segundo orden MS en cada uno de los planos principales. La solicitación última PU es una solicitación de primer orden y MS es el momento generado por los efectos de segundo orden de la solicitación. Adicionando ambas y distribuyéndolas en los elementos comprimidos, obtenemos la solicitación mayorada pésima P última 1 sobre la barra comprimida analizada que debemos verificar. Es decir, que el proceso no es de dimensionado, sino es de verificación. Hay que estimar una sección, analizar las combinaciones de estados de carga y ver que esa sección verifique. Tal cual lo hicimos en el anexo mencionado en columnas armadas con otras tipologías. Entonces, ¿cómo determinamos la solicitación que va a actuar sobre la barra? El esfuerzo axial requerido en cada barra de la columna P última 1 se determinará como P última, la carga axial sobre la columna, dividido N,
donde n es el número de barras de la columna, si es cuadrada con 4 cordones, 4, si fuera triangular 3, más MSX sobre N1, que es el número de barras del cordón, usualmente 2, rectangulares, dividido H, por la constante de conversión de unidades 10 al cuadrado. En un plano. En el otro plano será P última 1 igual a P última sobre N más MSI dividido N1 por B, según el eje de pandeo. H y B son las dimensiones de una columna o un elemento comprimido rectangular. MS, por su parte, es P última, la solicitación de primer orden, por E0, sobre 1 menos P último dividido PCM. E0 era K por L sobre 500, K depende de las condiciones de vínculo, y la carga crítica de pandeo PCM es la carga de crítica de pandeo de Euler, tal cual lo planteamos en columnas armadas, igual a pi cuadrado por E por AG, sobre K por L sobre R sub M al cuadrado. Tenemos que trabajar con la esbeltez modificada de la columna armada lambda M, que es igual a la raíz cuadrada de K por L sobre R sub 0 al cuadrado más lambda 1 al cuadrado, donde lambda 0 es la esbeltez de la columna armada actuando como si fuera una unidad, y el concepto de lambda 1 tiene que ver con que no es una unidad, y los lados no son lados continuos, sino son lados discretos conformados por elementos que vinculan los cordones a través de diagonales y eventualmente montantes, y por ello hay una pérdida de rigidez y una pérdida de resistencia. ¿Cuánto vale lambda 1? Bueno, tiene una expresión que dependerá de, como vamos a ver, de la disposición de las celosías que hayamos tomado. AG es el área transversal bruta total de la barra armada, y entonces de esta manera obtenemos P última 1. P última 1 debe ser menor o igual que P disponible 1, donde P disponible 1 es la tensión crítica de pandeo por Φ C por AG1, que es el área de una barra aislada. Con respecto a los valores de L1 a adoptar cuando hay configuraciones de planos de presillas o celosías que no son coincidentes, tenemos que el reglamento establece valores tentativos. Si ese es el paso, como 0,8ds o S o valores intermedios. Esto dependerá de la configuración que querramos darle. Con respecto a los valores de lambda 1, el caso más frecuente, ya vamos a ver que desde el punto de vista práctico es el de la izquierda. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros no vamos a cortar cada barrita redonda de 30 centímetros y la vamos a soldar, sino vamos a hacer una continuidad con un cierto grado de curvatura y soldada. Entonces la configuración que se utiliza en las celosías dominantemente es la izquierda. Lambda 1 igual a pi por raíz de 2ag por d al cubo sobre n0 a d por dividido n0 a d s por h cuadrado, donde d es la longitud de la diagonal, n0 es el número de planos de celosías, a sub d es la sección bruta de la diagonal, ¿sí? Y ag es la sección bruta de la barra armada. ¿Cómo verificamos las solicitaciones en las barras de celosía? Ya vimos cómo verificamos las solicitaciones en la barra de una columna armada a tracción y a compresión. Las barras armadas de celosía son verificadas en cada plano para las fuerzas axiales requeridas resultantes del esfuerzo de corte B último. Si no existiese esfuerzo de corte, aún hay que verificarlas para un esfuerzo de corte derivado de las imperfecciones. En ese caso, el esfuerzo de corte B último va a ser beta por P último, donde beta se expresa como pi sobre 400 por 1 dividido 1 menos PU sobre PCM, que es el coeficiente de amplificación. AD sería la sección de la diagonal, D sería la longitud de la misma. Y acá estaríamos tratando de identificar con los gráficos correspondientes el concepto de la solicitación en la celosía. La solicitación en la celosía surge a partir de que, cargada la columna armada, la misma tiende a deformarse, y para mantener la integridad
las celosías tienen que entrar en solicitaciones de tracción y compresión para que no se distorsione la sección. Para vigas rectangulares, la diagonal comprimida se puede expresar a partir de la solicitación BU determinada anteriormente, o puede ser que BU sea este esfuerzo BU de segundo orden más un corte presente. Entonces, en la diagonal comprimida, de última sería el esfuerzo de compresión, B última sobre 2 seno de alfa. Cuando digo 2 es porque hay dos planos de celosía, si no sería B última sobre seno de alfa. Y el montante comprimido, si existiese, la solicitación sería B último sobre 2. Vemos que ese es el paso y H la distancia entre baricentros de cordones. Con respecto a las presillas iniciales y finales, en el artículo 543 se indica que en los extremos de las barras armadas se van a colocar presillas constituidas por planchuelas o perfiles ángulo que deben satisfacer con la siguiente condición o inecuación. NP, número de planos de presillas, por IP, momento de inercia de una presilla en su plano, dividido H, la altura, debe ser mayor o igual que 10 veces I1, el momento de inercia del cordón respecto al eje paralelo al eje libre analizado, sobre S, el paso. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Tenemos la columna de 35 por 20, con cordones de barras de 25 milímetros de acero liso, diagonales en las caras laterales de Fidel 2 y Fidel 10, y en la cara superior de Fidel 8. El paso es 35 y la altura H es 35. Lo que nosotros desde el punto de vista operativo podríamos hacer es despejar en función de los datos que ya tenemos definida la geometría, el valor de IP de la inecuación. Ya tenemos el momento de inercia mínimo requerido para la presilla. Estimar una presilla, que va a ser un hierro ángulo, una brida, y chequear que el momento de inercia de ese hierro ángulo que estimamos sea mayor o igual que IP. Entonces, sobre esa base, I1, que es el momento de inercia propio de la barra, lo obtenemos 384 centímetros cuarta. IP mínimo lo despejamos de la inecuación, nos da 19,2 centímetros cuarta. Vamos a la tabla de hierro ángulos y vemos que un hierro ángulo de 2 1/4 por 1/4 de espesor tiene un momento de inercia de 21,23 centímetros cuarto, algo mayor al requerido. Por lo tanto, podríamos utilizarlo como una brida para resolver este problema. En general conviene ser algo generosos con la brida y no estar tan cercano al IP mínimo, tomando un hierro ángulo de una sección algo mayor, que aparte nos va a permitir una mayor sección de vinculación de los cordones para soldarlas con el lado lateral del hierro ángulo. Y el hierro ángulo, pensemos que cuando lo enfrentamos, lo vamos a vincular habitualmente con bulones, por lo tanto tiene que tener una dimensión mínima para que los bulones cumplan con las condiciones de uniones abulonadas que hemos visto oportunamente. Y si son soldadas, igualmente tiene que tener una sección adecuada. Para cerrar este tema que es cortito, les voy a comentar un colapso. No porque este colapso sea relevante, porque afortunadamente se produjo en horas de la noche y no hubo pérdida de vida. Si hubiera sido de día, podría haber salido en todas las noticias, porque justamente es un gimnasio que cumple una función social muy relevante en una localidad cordillerana, que estaba pensado inclusive para que en situaciones climáticas muy adversas sea un centro de evacuación, así que imagínense ustedes. Este gimnasio contaba con varias décadas de construido, con un mantenimiento razonable, sin problemas aparentes, en una zona donde las nevadas son muy frecuentes. Y en el invierno pasado, frente a una nevada relativamente intensa, pero menor a la reglamentaria, colapsó parcialmente la mitad de la cubierta, como se ve en esta foto. Pasó este invierno justamente. Y ahora vamos a ver detalles. Esta es la foto del gimnasio previo al colapso. Estaba conformado por
barras armadas, como hemos visto, de hierro de filigrana liso, con diagonales de filigrana liso y tensores. En apariencia, apoyaba esa estructura a dos aguas de estructura de acero de filigrana con tensores sobre columnas de hormigón armado, como vemos en la foto. Estructura reticulada de dos aguas que se apoya en sendas columnas de hormigón armado extremas de una sección aparentemente importante. La modulación era razonable para la zona, las correas eran de una dimensión adecuada para la intensidad de las cargas, tenía un tensor, y así estuvo y funcionó durante varias décadas. Cuando colapsó, esta es una visual de la brida de unión que se encontró en el arranque de la columna de hormigón con el tronco de columna. Fíjense que lo que teníamos en realidad no eran columnas de hormigón, sino eran columnas de filigrana que habían sido posteriormente hormigonadas, y esas columnas de filigrana habían sido unidas mediante bridas al tronco de columna, y las uniones de esas bridas eran totalmente inadecuadas porque tenían un bulón por cada cara, como se alcanza a ver acá, y dos bulones en las caras laterales, o sea que no tenían capacidad de transmitir momentos, ¿sí? Ese es uno de los problemas en este detalle. Ahora vamos a verlo mejor. Acá les marco lo que les decía, el único bulón que tenía en cada una de las caras en la sección dimensión más grande. Hay una falta de continuidad de armadura longitudinal del tronco de columna. En realidad no es una columna de hormigón, porque no verifica ninguna cuantía mínima para tal caso. Lo que tenemos es una estructura, una columna de filigrana armada, que luego es hormigonada en algún momento de la historia de la estructura, y pasa a ser aparentemente una columna de hormigón armado. Nos podemos preguntar si existió proyecto en su momento, no lo desconozco, estimo que no. Les voy a mencionar un ejemplo cualquiera. Tengo una columna, esto pasa también con otras tipologías como columnas armadas con hierro ángulo. Entonces supongamos que tenemos una columna armada con hierro ángulo de alas iguales y que posteriormente se me ocurre para vincular esa columna con mampostería hormigonarla, ¿sí? Entonces la hormigono para que finalmente quede una columna robusta que se pueda vincular correctamente con la mampostería de cerramiento, como vimos en la foto anterior. Entonces, esa columna que estoy levantando tiene que tener una cuantía de armado adecuada para ser un elemento de hormigón armado. Y esa armadura tiene que tener continuidad con el tronco de columna, no puede estar unida por un bulón en cada cara. La estructura a dos aguas de filigrana se apoyó sobre columnas de filigrana, las que posteriormente se hormigonaron, pero eran solo en apariencia columnas de hormigón armado. El peritaje que hizo un especialista muy completo determinó con claridad que no lo eran. Acá se ve una unión de una brida de la zona aporticada. Entonces, en este caso planteado, la estructura se mantuvo en pie en aparentes buenas condiciones durante más de 2 décadas hasta que una nevada importante, pero menor a la de diseño para la zona, por los reglamentos, provocó el colapso repentino, con la fortuna de que dicho colapso ocurrió en la madrugada cuando nadie habitaba el lugar, nadie se encontraba en esa zona, con la fortuna de que ocurrió en una zona en un momento en que no había sido evacuada la población a ese lugar porque el clima era relativamente normal para la zona en invierno. Más allá de otras deficiencias de diseño, las columnas, como queda claro, aunque aparentemente eran robustas, no son de hormigón armado. Y ante momentos flectores en la zona de empotramiento que generen el pasaje del estado 1 al estado 2 en el hormigón, estado 1 es el estado en que el hormigón toma las tracciones
por sí solas y las armaduras presentes no están tomando tensiones porque se elongan en función de la elongación del hormigón, que es muy baja, atracción. Y cuando se genera el momento de fisuración en la base de las columnas, como carecía de armadura de continuidad necesaria, la atracción que tomaba el hormigón se intenta transferir a las armaduras y no encuentra armadura suficiente para transferirlas y se produce la fractura, como se ve en esta viga de ensayo de hormigón armado con una cuantía menor a la mínima de laboratorio que habitualmente hacemos todos los años en la universidad para nuestros alumnos. Esta mala práctica es bastante frecuente en nuestro medio. Montar en una primera etapa la estructura soporte de techo y las columnas de filigrana y posteriormente hormigonar esas columnas, sin respetar cuantías mínimas ni estribos de corte adecuados y peor aún, en la unión muchas veces se carece de armadura longitudinal entre el tronco de hormigón y la columna. Y para peor, muchas veces la unión de la armadura donde nace la columna de filigrana se suelda, utilizando acero enarburado, a los pelos que han quedado, generándose aparte una condición muy desfavorable de fragilidad en ese acero porque no es soldable. Bueno, como esto no es una clase, me permito hacer todos estos comentarios que pueden ser compartidos por algunos y no compartidos por otros colegas. Simplemente es un llamado de atención para aquellos colegas más jóvenes que puedan encontrarse con necesidad de establecer un plano conforme a obra en una estructura preexistente, tomar los recaudos para ver en qué condiciones está. ¿Sí? En este caso se podría haber cateado y ver qué armadura tenía esa columna. Si existían planos, naturalmente, obtener también información de los mismos. Pero básicamente lo que intento es transmitir a esos colegas más jóvenes que el cuidado que sugiero tener nada más cuando abordamos por ahí alguna etapa de finalización de una estructura ya montada como un tinglado como la que estamos viendo. ¿Sí? Simplemente eso. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos.